A continuación, Comunicación y Lenguaje, quinto primaria. Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy José David García Escobar y en esta oportunidad desarrollaré el tema Técnicas de discusión grupal del área de comunicación y lenguaje. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema le ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención y habilidad lingüística. Pero antes de empezar, les recomiendo que laves tus manos constantemente con agua y jabón. Si no tienes eso a la mano, puedes hacerlo con gel. Bienvenidos. En anteriores clases estamos trabajando o hemos ido avanzando en los temas del proceso de comunicación, en el diálogo, cómo resolver conflictos utilizando la comunicación como elemento importante. Y el día de hoy vamos a aprender acerca de las técnicas de discusión grupal. En esta ocasión vamos a trabajar 3 técnicas que nos ayudarán a nosotros a expresarnos y compartir nuestras opiniones. Como hemos visto en otras clases, el proceso de comunicación es tan elemental para poder expresar nuestros sentimientos, nuestras ideas o compartir un tema determinado con familia o con los adultos con que estemos en casa. Vamos a iniciar con un ejercicio. Les mostraré estas imágenes. En la primera imagen vemos a una profesora que está impartiendo una clase. En la segunda imagen, un grupo de estudiantes trabajando de forma colaborativa con seguimiento de instrucciones. Para activar el pensamiento y la introducción a nuestra clase, quiero que por unos momentos veamos estas imágenes y que las analicemos conforme esta pregunta. ¿Quién de las 2 imágenes debería resolver el problema de hacer las tareas en casa? ¿Será la profesora o el grupo de estudiantes? Analiza por un momento y cuando tenga la respuesta, regístrala en tu portafolio de Aprendo en Casa. Muy bien. Los estudiantes son los responsables de poder dirigir y hacer las actividades que asignen los profesores. Para eso es muy importante el proceso de comunicación y la discusión de diferentes actividades. Así que vamos a iniciar con la primera técnica el día de hoy. La primera técnica que nosotros vamos a aprender el día de hoy para presentar el tema es el debate. ¿Alguna vez habían escuchado hablar del debate? Pues déjenme contarles que son técnicas que nos ayudan a nosotros a expresar sobre determinado tema nuestras ideas. ¿Pero qué es el debate? Pues el debate es una actividad de expresión en la que 2 personas discuten alrededor de un tema específico. Siempre es importante que dentro del debate tomemos en cuenta que debemos de conocer de ese tema. Y eso es muy importante, ya que nos orientará a nosotros a poder hacer nuestros argumentos y sobre todo a presentar nuestras ideas de forma expresa. Por eso es que el debate constituye la primera técnica de discusión grupal. Veamos cuáles son las características que tiene el debate. Como primera característica es que busca escuchar las opiniones contrarias, y esto es muy importante dentro de esta técnica, porque también nos permite emitir las conclusiones con anticipación. Por eso es muy importante que tengamos una secuencia en cada una de ellas. Posteriormente nos permite discutir asuntos que van a ser de forma general o de interés para el grupo de personas que las están practicando. También da a conocer la postura de quienes intervienen en la técnica. Por eso es un debate, es argumentar con diferentes ideas para que de forma válida expresemos nuestros sentimientos. Y por último, desarrolla la escucha, el razonamiento y la atención. Y esto es muy importante porque el debate puede expresarse de diferentes formas, pero debemos de cumplir con estas características. También tiene una característica que el debate, hay una persona quien modera
la actividad. Muy bien, vamos por el momento avanzando con la primera técnica. Ahora nos corresponde nuestra segunda técnica de discusión, que es la mesa redonda. ¿Alguna vez habías escuchado sobre esta técnica? Muy bien. La mesa redonda también es considerada técnica de discusión grupal. En ella se exponen temas de diferentes intereses para las personas que están escuchando y pueden participar varias personas, pero tiene una característica específica: el tema ya está seleccionado previamente. Para que la mesa redonda pueda ser exitosa, se debe de cumplir con las siguientes características. Primero, los participantes deben de conocer del tema. Tiene cierta diferencia con la anterior. Aquí los participantes ya han seleccionado previamente el tema y son considerados como expertos en lo que están presentando. La segunda característica que tiene es que se enriquece con temas y opiniones de los participantes en la mesa redonda. Todos tienen el derecho de opinar y escuchar. Recordemos que dentro del proceso de comunicación, la escucha y el aceptar las opiniones de los demás son muy importantes, porque todas estas técnicas tienen algo en común: llegar a acuerdos. También existe un relator que toma notas y expone las conclusiones al final de la mesa redonda. Y existe un moderador, quien es el que dirige la actividad. Estas técnicas de discusión siempre hay una persona que está coordinando quién toma la palabra, quién es el que va a expresar primero sus ideas para que tengan un orden. Esta técnica de discusión grupal, denominado mesa redonda, los participantes discuten sobre determinado tema, y esto es muy importante, ya que deben de cumplir con estas características para que sea de forma exitosa. Luego tenemos la técnica número 3, que vamos a ver el día de hoy en clase, y es el panel. El panel. ¿Qué es el panel? Considerada una técnica de discusión grupal, en esta técnica existen especialistas en la temática. ¿Qué quiere decir con esto? Que las personas se han preparado previamente con lo que van a exponer. También podemos decir que va a dar respuesta a diferentes problemas, a diferentes preguntas que van a surgir de este tema. La técnica del panel también se debe tomar en cuenta que existe una persona quien lo modera y existe una parte de involucramiento entre el público oyente que puede realizar preguntas del tema que están presentando los especialistas. Y esto, lo importante de estas técnicas es que no solo nos pueden escuchar a nosotros, sino que también nuestras opiniones son tomadas en cuenta. Nos desarrollan habilidades lingüísticas y podemos nosotros comunicarnos de diferentes formas, como hemos visto en anteriores clases. Pero el panel también tiene características muy importantes para que sea de forma exitosa. Veamos algunas de las características de esta técnica. Número 1. Es una especie de diálogo o conversación. Se recuerdan los temas que hemos estado trabajando anteriormente, que es el diálogo y las conversaciones, que son parte del curso de comunicación y lenguaje. Constituyen un elemento importante, ya que si nosotros no practicamos el diálogo, no podemos llegar a diferentes acuerdos. Número 2. Es coherente, es objetivo y es espontáneo. Otra característica del panel. En él se debe ser coherente en las ideas que se presentan, se deben de presentar de forma objetiva esas opiniones para que tengan el resultado esperado. Y puede en algún momento esta técnica surgir algún diálogo, alguna conversación de forma espontánea. Seguidamente, el tema abordado por los panelistas desde diferentes enfoques. Como hemos dicho anteriormente, en el panel hay un grupo de especialistas que conocen acerca del tema. Entonces el panelista
va a abordar esos temas desde diferentes enfoques. Y esto es muy importante porque las personas que son especialistas pueden tener conocimientos sobre historia, sobre ciencias naturales, sobre salud, sobre procesos de educación, sobre organización comunitaria, tradiciones de la comunidad. En fin, son expertos en la temática que ellos están presentando. La siguiente característica de la técnica del panel es que tiene un tiempo limitado para las intervenciones de los participantes. Y esta es una característica que debemos de tomar en cuenta cuando las estemos practicando. El panelista se le asigna un tiempo en el que puede realizar sus intervenciones de acuerdo al tema que se le ha asignado y del cual es experto. Y, por último, el público interviene con preguntas. Esta es la parte más importante dentro del panel. El público puede hacer sus preguntas derivado de lo que están exponiendo. Para que estas técnicas de discusión grupal sean exitosas y podamos expresar nuestras ideas, deben de cumplir con ciertos elementos para que tengan sustento, para que tengan argumentos válidos y se puedan expresar de forma clara ustedes en los temas que quieran discutir. Y son 3 elementos muy importantes, al igual que otras técnicas de discusión grupal, al igual que otros procesos de comunicación, tienen una parte introductoria. La introducción juega un papel muy importante en estas técnicas, porque aquí se presentan a los expositores, se presenta el tema a discutir y cómo será la dinámica de la actividad. Luego tiene la segunda parte o el segundo elemento, que es la discusión, donde ya todos especialistas en los temas presentan las diferentes actividades que van a discutir. Por eso es importante que todos respetemos el turno, que todos participemos tomando en cuenta estos elementos para que pueda ser exitoso. La discusión y la propuesta de las ideas va a ser tan elemental para lo que nosotros queramos realizar. Y el tercer elemento es la conclusión. Estas técnicas orientan a tener una conclusión. Algunas de ellas, como por ejemplo, la mesa redonda, indica que hay un relator, ¿sí?, quien es el que se encarga de tomar notas de lo que está sucediendo en la técnica y que al final presenta esas conclusiones, al igual que las demás, porque son técnicas de discusión grupal donde la participación, la interconexión y la constante participación de todos es muy importante. Por eso la discusión se constituye la parte elemental de cada una de las técnicas. Pero ¿cuál crees que nos falta? Ya tenemos la introducción, ya tenemos la discusión donde presentamos las ideas, donde exponemos nuestros puntos de vista, donde estamos argumentando de forma válida y tenemos la conclusión. Toda técnica de discusión grupal tiene una conclusión. ¿Qué aprendimos? ¿Qué entendimos del tema? ¿Cómo lo podemos abordar? ¿Qué tenemos que mejorar? ¿Qué conocimientos podemos ampliar acerca de lo que hemos discutido? Las técnicas de discusión grupal son para poder solucionar algún tema de interés o compartir experiencias sobre determinado tema. Por eso es muy importante que las normas de cortesía, que el diálogo y la forma de resolver los problemas cotidianos sean a través de estas técnicas de discusión. Porque estas técnicas de discusión también tienen un objetivo, que es el bien común. Cuando nosotros practicamos estas técnicas dentro de nuestro salón de clases o en este momento en casa, con un familiar o con un adulto, debemos de tomar en cuenta de que es para poder poner nuestras opiniones, hacer nuestros argumentos y no que se vuelva un problema, que paremos discutiendo porque no estamos de acuerdo. Tenemos que tener bien claro que estas técnicas siempre van a existir personas que no están de acuerdo con las ideas o los argumentos que nosotros estamos presentando. Por eso es que cada una de ellas requiere previa preparación
de los especialistas o de las personas que lo están presentando para que no se genere ningún tipo de controversia o que ninguno se moleste por alguna situación que está sucediendo. Hemos trabajado estas técnicas de discusión grupal con el fin de que nosotros podamos desarrollar nuestras habilidades comunicativas. Recuerda que comunicarte es muy importante y los seres humanos de forma innata buscan esa comunicación con la sociedad. La escuela y en este momento la casa es un lugar propicio para poder practicarlas, desarrollar esas habilidades de comunicación para que puedan ser puestas en común y participar de forma activa. Estas técnicas de discusión grupal son tan elementales para el desarrollo de nuestra formación. Vamos a hacer un repaso. Son 3 técnicas. El debate, mesa redonda y el panel. Que no se les olvide, anoten en su texto o en su portafolio de Aprendo en Casa las 3 técnicas que estamos viendo el día de hoy. Las características que tienen. Las 3 tienen una característica en común, que es que existe un moderador, alguien que va coordinando la actividad y que le va a dar seguimiento a lo que se está realizando y tienen un tiempo determinado. Tanto los especialistas, en alguno de ellos llamados panelistas, o los debatientes, tienen un tiempo para poder exponer de forma argumentada sus opiniones acerca de un tema y sobre todo que propician el diálogo en la familia, en la escuela y en la comunidad. Como niños nosotros podemos desarrollar estas técnicas en casa. No son muy difíciles de construir, solo es que nosotros podamos buscar en algún libro, en algún recurso que tengamos en casa sobre algún tema específico y poder trabajar de forma coordinada esta técnica. También estas técnicas van a facilitar el proceso de redacción, porque también nosotros tenemos que escribir lo que pensamos, nuestras ideas, nuestras opiniones, para que quede un registro en nuestro portafolio. Luego de que usted ya tiene todo el contenido, ya ha analizado cada una de las características que componen cada técnica, los elementos que tiene cada técnica para poder llevarse a cabo, es importante que analicemos. Cada técnica tiene que tener estos elementos, no puede faltar ninguno de ellos porque de lo contrario es una técnica que no va a ser exitosa, ¿sí? Tiene que tener su introducción, presentan a los especialistas, a los que conocen del tema, la fase de la discusión donde se están exponiendo esas ideas, esos argumentos, esos temas y la parte de la conclusión. Muy elemental la conclusión para poder cerrar cada una de las actividades de discusión grupal. ¿Favorece el aprendizaje? Claro que favorece el aprendizaje en casa, en la escuela y en nuestra comunidad. Si practicamos estas técnicas, desarrollaremos habilidades comunicativas que nos servirán para la vida, para la formación y para poder resolver cualquier conflicto que se nos presente. Muy bien, espero hayan tomado nota de estas actividades y vamos a ir con nuestra verificación de los aprendizajes. Se recuerdan que en anteriores clases hemos trabajado la verificación de los aprendizajes. ¿Qué aprendimos? ¿Cómo vamos a aplicar el conocimiento adquirido el día de hoy? Y esto es muy importante. Aquí vemos un sol radiante como el que hay el día de hoy y que puede haber en sus comunidades. Y aquí hay varios temas. Vamos a practicar por medio de un ejercicio y vamos a seleccionar una técnica de las que el día de hoy vimos. ¿Cuáles son? El debate, la mesa redonda y el panel. Para un ejercicio vamos a hacer la mesa redonda. Aquí hay 5 temas. Los derechos de la niñez, prevención del coronavirus en casa, cuidado de los adultos mayores, principales juegos tradicionales de la comunidad, que es un tema que hemos reforzado en anteriores clases, y la importancia de conservar las tradiciones. Aquí están los temas
y usted va a seleccionar uno de ellos, el que le parezca más interesante y que pueda tener información disponible. Si no existe, se la puede consultar a un adulto. Luego que ya ha investigado o ya tiene conocimiento de la técnica, va a plasmar sus ideas, sus opiniones y sus argumentos en su portafolio de Aprendo en Casa. Cuando ya tenga esas ideas, se reúne con su familia o con los adultos con quienes estén en casa y practican la mesa redonda. Al final hacen una evaluación del aprendizaje de estas técnicas. Ten presente guardar tus trabajos y ejercicios en el portafolio de Aprendo en Casa. Es muy importante que dejemos evidencia de nuestras actividades de aprendizaje que estamos trabajando en este día. Deja la constancia, deja evidencia. ¿Qué aprendimos el día de hoy en el programa Aprendo en Casa? Comparte con un adulto lo aprendido. Cuéntales que el día de hoy vimos las técnicas de discusión grupal, el debate, la mesa redonda y el panel. Estamos en el mes de mayo y hay actividades conmemorativas que nos ayudan a nosotros a nuestra formación. Les recuerdo que el día 30 de mayo es el día del Popol Vuh. ¿Has escuchado hablar del Popol Vuh? Es el libro sagrado de la cultura maya. Cuando vayas avanzando de grado, tendrás la oportunidad de leer este libro que constituye parte de la literatura del pueblo indígena. También en mayo se conmemora el día 31, el Día de la Constitución Política de la República, un libro muy importante que debes de leer cuando regreses a tu escuela o quizás cuentes con él en casa. En él se plasman los derechos y obligaciones que tiene todo ciudadano guatemalteco. Y ya para finalizar esta clase, te recordamos que te laves las manos con agua y jabón. Si no tienes agua y jabón, utiliza gel, que es muy importante mantener la higiene en nuestras manos. Y recuerda, quédate en casa. Te esperamos en el próximo programa de Aprendo en Casa.